Gracias, para mí es un gusto estar conversando, ¿no es cierto?, con ustedes esta tarde y bueno, digamos, lo que motiva esta reunión es que el domingo, 19 de octubre, es el centenario del fallecimiento del general Julio Argentino Roca, ¿no? Este tema de las conmemoraciones para mí juega un papel muy, ¿no es cierto?, muy importante, ¿no es cierto? Este año hemos tenido, por ejemplo, tenemos el centenario de Roca y hemos tenido el centenario de Roca y Sáenz Peña, ¿no es cierto?, que fue el 9 de agosto. Sin embargo, estos dos centenarios, desde el punto de vista de la actividad estatal, ¿no es cierto?, han quedado relegados o son en una no conmemoración. El Estado prefiere conmemorar los 40 años de la muerte de Jauretche y los 40 años del padre Mujica, ¿no es cierto? Y este tema de la historia, yo creo, ¿no es cierto?, es fundamental. Yo siempre, ¿no es cierto?, menciono, algunos de los que están acá me han escuchado decir, ¿no? Es decir, el oficialismo se mueve en esto con dos premisas. Premisa 1, el que domina la cultura, domina la política. Premisa 2, el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. Y por eso hay una cantidad de esfuerzos y de recursos, ¿no es cierto?, que se han invertido en los últimos años en estos temas, la cultura y la imposición de una interpretación de la historia. En alguna medida este tipo de teoría yo creo que está corroborada por la propia historia argentina. La generación del 80, cuando construyó el país a fines del siglo XIX, también impuso una interpretación de la historia. Y esa interpretación de la historia que se impuso, en gran medida determinó, ¿no es cierto?, el futuro en este sentido. En esta interpretación de la historia de los últimos años, ¿no es cierto?, el general Roca, yo siempre digo, pasó a ser como la bestia negra de la historia, ¿no? Como el malo en extremo, ¿no es cierto?, de la historia argentina. Y esto no es casual, ¿no es cierto?, que haya sucedido. Porque en última instancia, si yo quiero reinterpretar la historia argentina, la destrucción de la figura de Roca es absolutamente central. Porque Roca fue el constructor del Estado Nacional, fue una figura central para todo el proceso de organización, modernización, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, como antes de ayer explicó en el Círculo Militar el general Romero, que está acá, ¿no es cierto?, que está acá presente. También fue el constructor del sistema educativo nacional, la ley 1420 de 1884, que, ¿no es cierto?, establece la educación, ¿no es cierto?, la educación pública, gratuita, ¿no es cierto?, y obligatoria y laica. Es, ¿no es cierto?, una ley de la presidencia Roca en su primer gobierno. Una característica que tenía Roca, ¿no es cierto?, él, cuando asume la presidencia por primera vez a los 37 años en 1880, dice, bueno, ¿cómo va a ser su gobierno?, le pregunta a un periodista. Dice, mire, esto van a ser, había 5 ministros, 5 presidentes y un secretario, que voy a ser yo. Es decir, la idea de que, ¿no es cierto?, y este fue un punto muy importante de toda la gestión de Roca, él siempre buscó rodearse de la gente muy capaz, a una costa de perder el protagonismo político. Hay grandes iniciativas de Roca, la ley del servicio militar obligatorio en su segunda presidencia y la ley Richeri. Nadie la piensa como la ley Roca. La doctrina Drago, que quizás sea una de las acciones más importantes de Roca en la política exterior, es la doctrina Drago, 1903, segunda presidencia, que era el nombre de su canciller. La ley 1420, ¿no es cierto?, la ley de educación, nadie la llama la ley Roca. Es decir, ninguna de las grandes iniciativas de Roca llevan el nombre de Roca en el conocimiento de la historia. ¿Y esto por qué? Porque él básicamente operaba de esta manera, ¿no es cierto? Es decir, buscaba tener ministros muy capaces a los cuales le daba libertad de acción, ¿no es cierto?, coordinaba, dirigía, y en realidad, y dejaba que en alguna medida esos ministros capitalizaran éxitos, ¿no es cierto?, de esta gestión. Para ir, ¿no es cierto?, cerrando, ¿por qué, ¿no es cierto?, Roca se ha transformado en el malo de la historia argentina en los últimos años? Cuando es el presidente que gobernó en periodos constitucionales más tiempo en la República Argentina, 2 periodos de 6 años con 12 años en el medio.
no estaba en su esquema forzar nunca las instituciones, como reformar la Constitución para tener una reelección, ¿no es cierto?, inmediata, digamos, en esta idea de respetar las instituciones. Fue 2 veces senador en estos 12 años, senador por la Ciudad de Buenos Aires, senador por la provincia de Tucumán. Yo creo que el punto del porqué de esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con una idea reciente de desmilitarizar la historia. Asumir que Roca, ¿no es cierto?, fue el gran constructor del Estado Nacional. Asumir que Roca fue el que hizo el sistema educativo. Sarmiento fue su gran propagandista e impulsor, pero el que lo hace en los hechos es Roca. Yo acá marco un punto que me parece, ¿no es cierto?, central. Cuando Roca es electo presidente en 1880, crea el Consejo Nacional de Educación para dirigir la educación privada y lo pone a Sarmiento, presidente anterior, como presidente del Consejo Nacional de Educación, y Avellaneda, que era el presidente inmediatamente anterior, rector de la Universidad de Buenos Aires. Si los 2 presidentes anteriores, uno lo pone a cargo de la educación primaria y otro a cargo de la educación superior. Primero acá, ninguno de los 2 presidentes anteriores consideraron que fuera un menoscabo hacerse cargo de dirigir la educación primaria, en el caso de Sarmiento, o dirigir la educación superior, ¿no es cierto?, en el caso de Avellaneda. Nuevamente, lo mismo que los ministros, busca los expresidentes, la figura de más peso, de más capacidad, de más prestigio, para, ¿no es cierto?, conducir 2 áreas de educación realmente centrales. Pero en todo este esquema, creo que esto, cuando uno revisa la historiografía, ¿no es cierto?, en la historiografía marxista, Roca siempre fue reconocido como el constructor del Estado Nacional. La crítica a la historiografía marxista es que construyó el Estado Nacional para ponerlo al servicio de las élites. En la historiografía de lo que podríamos llamar la izquierda nacional, Abelardo Ramos, o el nacionalismo popular Jauretche, Roca es reivindicado positivamente. Positivamente por la construcción del Estado y por representar la unidad nacional imponiéndose sobre el predominio político de Buenos Aires y sus intereses. Es decir, ni la izquierda, ni el marxismo, ni la izquierda nacional, ¿no es cierto?, ni el nacionalismo popular, en el caso, ¿no es cierto?, de Jauretche, tuvieron una visión crítica de Roca. En realidad, en los últimos años, la interpretación que se toma no es ni el marxismo, ni la izquierda nacional, ¿no es cierto?, ni el nacionalismo popular. Es la interpretación anarquista de la historia. Para poner el nombre de un historiador, Osvaldo Bayer. Claro, si yo asumo la interpretación anarquista de la historia, Roca, ¿no es cierto?, Roca es el constructor del Estado Nacional, construye, ¿no es cierto?, las instituciones. Y también porque evidentemente hay una idea o intención de desmilitarizar la historia y mantenerlo a Roca en el lugar que estaba, en alguna medida, indirectamente muestra una figura esencialmente militar o militar profesional, siendo presidente constitucional 2 periodos, respetando las instituciones en todas sus manifestaciones, siendo legislador y siendo incluso políticas que hoy podríamos considerar, ¿no es cierto?, progresistas. Definido este concepto, la idea del espacio o el territorio. Es decir, para Roca este era un tema absolutamente central. El espacio o el territorio, ¿no es cierto?, como un elemento esencial de la construcción del Estado, ¿no es cierto?, y de la entidad y constitución de la nación. En esto yo creo que hay que imaginar el mapa oficial de la República Argentina que cambió en 2010. Una cosa positiva que se ha hecho en los últimos tiempos, en mi opinión, es el cambio del mapa oficial de la República Argentina, en el cual la Antártida ha pasado a estar en la misma escala que el territorio continental. Con lo cual, hoy uno pone, ¿no es cierto?, el mapa oficial de la República Argentina y el centro de la República Argentina ya no queda en algo que podría ser Buenos Aires, Rosario o Córdoba, sino que el centro pasa a estar en Tierra del Fuego. Es decir, la mitad del territorio nacional pasa a estar, ¿no es cierto?, en Tierra del Fuego, al ponerse en la misma escala que el territorio continental, la Antártida. ¿No? En el mapa anterior, hasta el 2010, donde la Antártida estaba en otra escala y era un triángulo, ¿no es cierto?, que era 10-12 veces menor que el territorio. Cuando uno mira la República Argentina de acuerdo a este mapa oficial, ¿no es cierto?, de la nación, donde el medio
pasa a estar, ¿no es cierto?, en Tierra del Fuego. Estamos, ¿no es cierto?, el norte es Jujuy, la frontera con Bolivia, y el extremo sur es el Polo Sur. Bueno, uno pone en este contexto el año 1879, ¿no es cierto?, y en el año 1879 la República Argentina tenía su potestad estatal sobre un territorio que es el 40% del actual territorio continental, donde si yo extiendo este porcentaje ¿no es cierto?, al territorio nacional total, con la reivindicación argentina sobre la Antártida, era algo así como el 22-23% del territorio actual, ¿no es cierto?, de la República Argentina. Esto sin contar los espacios marítimos, ¿no es cierto?, que en aquella época no tenían una medición precisa. Roca, ministro de Guerra de Avellaneda en 1879, nombrado en fines de 1877, ¿no es cierto?, conduce lo que se llamó, ¿no es cierto?, la conquista del desierto, que en aquel momento es la ocupación de los territorios del sur o del oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Mendoza, sur de San Luis, toda esta franja, hasta el Río Negro. Es decir, es una ocupación del 10% del territorio nacional actual, del continental. Este es el paso que se da en la presidencia de Avellaneda a través de una ley del Congreso. Y acá encontramos, ¿no es cierto?, en este tema del espacio, lo que ha pasado a ser la acusación más generalizada en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, contra Roca, la de genocida, ¿no es cierto?, planteando la campaña del Río Negro como un genocidio. Sobre esto, yo diría dos o tres cosas que son importantes, ¿no es cierto?, para refutarla, ¿no es cierto?, en este sentido. Primero voy a ir por algo que es, ¿no es cierto?, en la fuerza de Roca, 1 cada 5 era indígena. Es decir, 1 cada 5 era indígena en la fuerza de Roca. Es decir, no había un problema de índole racial o de persecución racial, había un problema de índole estatal. Es decir, las tribus que estaban no aceptaban la soberanía del Estado argentino y, ¿no es cierto?, las que aceptaban. En este punto, ¿no es cierto?, el tema del genocidio, ¿no es cierto?, se ha llegado a decir, ¿no es cierto?, historiadores han llegado a plantear de que en esta campaña se mataron 200.000 indios. No, la realidad histórica comprobada es que fueron 1.200 indios de lanza o 1.200 indios de pelea los que murieron, ¿no es cierto?, en esta. Y acá es donde, sobre este hecho, viene, ¿no es cierto?, la otra cuestión que es interesante para revisar la arbitrariedad con la cual se ha reescrito la historia. ¿No es cierto? El Estado ha creado un instituto de revisionismo con el objetivo de reescribir la historia. ¿No es cierto? Este instituto del revisionismo lo ubica a Rosas como una figura positiva en esta interpretación de la historia. Roca es una figura negativa y el genocidio es acusación central. Bueno, Rosas, que hizo una expedición también en el año 1833, ¿no es cierto?, hasta el Río Negro, pero no fue una expedición como la de Roca con la idea de extender la soberanía efectiva del Estado, sino que fue más, ¿no es cierto?, una expedición con una idea punitiva, golpear a los indios para que no ataquen. Mató 3.400 indios, ¿no es cierto?, en esta expedición. Es decir, mató 3 veces más los indios que mató Roca en la campaña de Río Negro y la ocupación. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto?, que dicen que Roca fue genocida por la campaña de Río Negro, reivindican a Rosas, ¿no es cierto? Y para ver un ejemplo de los factores culturales de la época, en 1841, a Rosas, la legislatura de Buenos Aires, por unanimidad, lo declara benemérito de la patria, por haber matado más de 30.000 indios. Esto era falso. Rosas no había matado más de 30.000 indios, había matado 3.400. Pero en términos de exaltar a Rosas, se le multiplicaba por 10 la cantidad de indios, ¿no es cierto?, que había matado, para ponerlo uno en el contexto, ¿no es cierto?, en el contexto de la época. Pero en la visión de Roca, este era el tema, ¿no es cierto?, la ocupación del territorio. Yo creo que siempre hay que tener presente en este momento que es un momento crucial de una decisión estatal de la Argentina, y acá viene la idea del territorio, en un aspecto que creo que es absolutamente fundamental, ¿no es cierto? El ministro de Guerra anterior a Roca, el doctor Adolfo Alsina, tenía una estrategia para avanzar sobre los territorios, ¿no es cierto?, que
Bueno, esto para ponerlo, ¿no es cierto?, en términos de casi de número de sociología. Muchas veces dicen, los que lo atacan a Roca dicen, ¿cómo conquista del desierto? ¿Qué desierto? ¿Qué desierto? Sí, estaban los indios. ¿Cuál es el eufemismo? El eufemismo del desierto. Bueno, el punto es decir, la Argentina tiene en 1879, a partir de las proyecciones del censo de Sarmiento, con nuestro primer censo en 1869, una población de 2 millones de personas. En este 10% del territorio continental, que es el que se gana al final del gobierno de Avellaneda, habitaban 10.000 indios. Es decir, una densidad poblacional que era un desierto. Digamos, ¿qué tal? En cuanto a la densidad poblacional, había 10.000 indios ocupando el 10% del territorio continental. Es decir, en términos de densidad poblacional, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, era un desierto. Pero vuelvo, ¿no es cierto?, a este punto, la estrategia anterior, y acá viene el concepto del territorio y del espacio, del ministro Alsina, que se ejemplificaba en una zanja, ¿no es cierto?, se ponía en la frontera, o sea, con los indios, con el indígena, una zanja que marcaba esta frontera y que básicamente tenía un sentido defensivo, pero que ante todo no impedía las incursiones de los indios, pero sí impedía, ¿no es cierto?, o complicaba que se llevaran el ganado robado. Pero muchos, ¿no es cierto?, analizan la diferencia entre Roca, que hizo efectivamente una estrategia ofensiva de ocupar el territorio, y Alsina, que tiene una estrategia gradual, ¿no es cierto?, a través de la zanja, dos concepciones militares. Pero detrás de esto había dos concepciones respecto al papel del Estado. La idea de Alsina de la zanja era, se explota, se ocupa lo que se va a explotar económicamente. Lo que no se va a explotar económicamente no tiene sentido ocuparlo. En consecuencia, ¿no es cierto?, la idea de Alsina es decir, vamos a ir corriendo la frontera a medida que vayamos explotando económicamente el territorio que vamos ocupando. Lo que no hay que gastar, el Estado no tiene que gastar en ocupar territorios que no va a explotar. Los tiene que ocupar a medida que eso se vaya a explotar. Y acá hay una división, es decir, para Roca el territorio era algo esencial, más allá si se explotaba o no se explotaba, porque tiene una visión de largo plazo en esto. Yo creo que la visión de Roca respecto al territorio es muy similar a la visión, ¿no es cierto?, que tiene en aquel momento la dirigencia de Estados Unidos. Él siempre observaba todo el proceso ¿no es cierto?, de la expansión territorial de Estados Unidos. Inclusive menciona en su primer mensaje al Congreso, siendo presidente en 1881, la analogía, ¿no es cierto?, la analogía con Estados Unidos, y señala cómo en ese momento, ¿no es cierto?, la Argentina ocupa más tierra concreta que Estados Unidos. Cuando los americanos compran Alaska, Alaska no tenía ningún valor económico, tenía un valor estratégico, ¿no es cierto? Es una visión de largo plazo cuando uno mira la compra de Alaska a los rusos, al zar de Rusia por parte de Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera comprado Alaska, en la Guerra Fría, Rusia hubiera estado en la frontera norte de Estados Unidos, en el propio continente, con Canadá, ¿no es cierto?, con Canadá de por medio. La importancia del territorio, ¿no es cierto?, Roca es presidente en 1880, 1886, y ahí sí, él ya presidente hace una ocupación mucho más plena del territorio nacional. Se ocupa toda la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, y de los estados inclusive, y se ocupa Chaco, Formosa, Misiones y La Puna. Ahí se extiende el otro 50% del territorio, ¿no es cierto?, del territorio nacional. Insisto, en este punto el tema de la Patagonia hoy parece muy claro, pero en aquel momento no era para nada claro que tenía sentido ocupar la Patagonia. Y esto yo creo que es muy interesante la visión chilena en ese momento, ¿cierto? Es decir, Chile en 1879 hay todo un debate. No es un debate en semivoz en la dirigencia chilena cuando se va a la guerra del Pacífico. El debate era, ¿el futuro de Chile está en el norte o está en el sur? Y Chile toma una decisión estratégica de que su futuro está en el norte, no en el sur. Que está el guano, que está el salitre, que en consecuencia la expansión de Chile está en el norte. En cambio la Patagonia no tenía sentido económico. En la opción de chilena es, vamos a la guerra. Ellos sabían que si iban a la guerra contra Perú y Bolivia, no iban a poder al mismo tiempo sostener la pretensión a la Patagonia.
Y además el tema de que la Patagonia no tenía valor económico en ese momento tenía un fundamento científico, que era Darwin. Darwin